Vamos a continuar, hermano, nuestro estudio sobre la carne, ¿verdad? Y el espíritu, ¿verdad? Todo este sinnúmero de cosas que hemos estado hablando. Yo he aprendido un montón de cosas, hermano, mientras he estado compartiendo la palabra, ¿verdad? Al seguir profundizándonos y mirando todos estos ángulos, ¿verdad? Uno sigue profundizándose, viendo diferentes ángulos y cosas que a veces uno antes le pasaba por encima, y al detenerse y estudiar, ¿verdad? Palabra por palabra, frase por frase, otros pasajes que van en combinación, que ayudan a entender muchas de estas cosas, ¿verdad? Que están en el contexto no solamente inmediato bíblico, pero también a través de las escrituras podemos formar un mejor entendimiento, ¿verdad? Cómo es que esto de la carne y el espíritu, qué significa, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne? O sea, ¿por qué que nosotros como cristianos, ¿verdad? Como discípulos de Cristo todavía tenemos batallas y luchas contra la carne, y muchas veces la carne le damos el lugar, ¿verdad? A la carne y nos salimos con la de nosotros y hacemos lo que nosotros nos apetece, ¿verdad? Y fíjese, no estamos hablando sí hemos mencionado al enemigo de las almas aquí y allá, pero nos damos cuenta, hermano, que la guerra más grande, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. O sea, hay un reino espiritual, pero también ese reino espiritual estamos nosotros. Porque nosotros no somos solamente un cuerpo físico, sino que también somos un alma, ¿verdad? Y entonces esa alma, ¿verdad? Tiene una tendencia de irse siempre en rebeldía a la santidad de Dios, a las cosas del espíritu, ¿verdad? Queremos hacer lo que es egoísta, lo que es satisfacción personal, ¿verdad? Sea cosas, ¿cómo te diría? Cosas que son visibles, como hay cosas que no son visibles, ¿verdad? Que son expuestas y otras que no son expuestas. Pero sabemos que eso está por dentro, batallando, luchando, ¿verdad? Hay una guerra civil dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, esa guerra muchas veces no se da uno cuenta de los resultados hasta que pasa el tiempo. Algunos de los resultados se da uno cuenta inmediatamente, pero hay otras, ¿verdad?, que salen más adelante. Y ya hemos aprendido que cuando usted vive en la carne y se deja llevar, ¿verdad?, produce muerte. No importa cómo usted lo quiera pintar, tarde o que temprano van a venir las consecuencias. Las consecuencias las vamos a experimentar personalmente, pero también los que están alrededor de nosotros sufren las consecuencias, ¿verdad? Y entonces por eso es que tenemos que vivir una vida sometidos, rendidos a la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios ha depositado en cada uno de aquellos que son sus hijos. Una demostración de un hijo de Dios es que vive en el Espíritu, o sea, de acuerdo al Espíritu Santo. De acuerdo, ¿verdad? Se nota el fruto. La Biblia habla del fruto, eso lo hemos leído aquí mismo en Gálatas, pero podemos darnos cuenta de que, ¿verdad?, que vive en el Espíritu, se manifiesta el carácter, ¿verdad?, la manera de Dios, ¿verdad?, a través de nosotros. Y los que no, pues, van a estar sometidos a la voluntad de la carne, ¿verdad?, la vieja naturaleza del hombre, que le llama la carne, ¿verdad? Y es pecado, básicamente. Cuando usted vive de esa manera, pues lo que va a comer como resultado, como fruto, es amargo, miserable, de condenación, ¿verdad? Todo lo negativo. Y aparte, hermano, hoy vamos a mirar un poquito más sobre si eso hasta puede demostrar si usted es salvo o no es salvo. ¿Ok? Porque aquí esto tú no lo vas a poder, lo que está en el corazón tarde o que temprano tiene que salir a la luz. Y quiero que entendamos, hermano, que mientras estamos estudiando y estamos mirando de que el que vive en la carne, para los apetitos de la carne, que practica, ¿verdad?, tales cosas, no van a estar con Dios, no van a heredar el reino de Dios. Tenemos que entender eso, porque usted tenga un sello de cristiano no quiere decir que usted es lo que usted está profesando. ¿Eres o no eres? Ya lo hemos estudiado. ¿A quién vamos a servir? ¿Verdad? Es el tema que hemos estado hablando. ¿A quién serviremos? Ese es el tema que viene bajo el tema, la sombrilla del tema, la carne y el espíritu, ¿verdad? Y el dilema que Pablo enseña a través de las Escrituras sobre este tema.
Pero el tema principal que estamos mirando, o sea, que nos hemos estado enfocando a través de todas estas lecciones en el último mes, ¿verdad? Y medio, 2 meses, no sé ni cuánto tiempo ya ha pasado, pero es el tema: ¿a quién serviremos? Si usted sirve a la carne o sirve al espíritu. ¿Verdad de Dios? ¿Sirve a Dios o usted se sirve a usted mismo? Y las consecuencias de eso, cómo eso se ve, cómo eso se manifiesta, cómo Dios nos ha empoderado para nosotros poder vivir una vida, ¿verdad? No sobreviviendo, pero viviendo la vida, ¿verdad? Porque hemos nacido para tener vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, ese es el anhelo de Dios, que usted pueda vivir esa vida. Pero hay formas y maneras y disciplinas y cosas que uno tiene que ser partícipe, ¿verdad? Para uno poder vivir esa vida. No es que usted vive recostado y van a salir las cosas por sí mismo. Usted tiene una batalla campal dentro de usted. Eso es un diario vivir, es un diario caminar. Es un caminar, como lo hemos estudiado todos los días. Hay una decisión. Usted toma yo no sé cuántas miles de decisiones al día, cientos o decenas, no sé, ¿verdad? Pero sí, nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me levanto a las 7:15 o a las 7 de la mañana? ¿O a las 6:30? ¿Me entiendes? O a las 8, o voy a trabajar o no voy a trabajar. O sea, me tomo esto o no me tomo esto, me tomo un jugo o me tomo un café. O sea, me pongo estos zapatos o aquellos otros, o este color. O sea, todo el tiempo usted está, hermano, tomando decisiones. Y entonces en eso cae las decisiones que usted toma de servir al espíritu o servir a la carne. Y las consecuencias vienen. O sea, eso es inevitable. Así como el reloj, ¿verdad? El reloj, hermano, por más que usted quiera, usted no lo va a poder detener. O sea, digo yo, el reloj como tal, ¿verdad? Porque usted puede decir, la batería se le agota a un reloj, pues lógicamente va a parar ahí. Pero ese reloj no determina el reloj de la vida. Eso no importa si usted quiere decir, no, aquí va a parar, son las 9:30 y yo tengo que estar en un sitio a las 10, pero no, me voy a tardar 45 minutos más y todavía van a ser las 9:30. No, hermano, el reloj va a seguir contando y caminando y usted va a estar tarde. ¿Ves? O sea, usted no puede evitar cambiar el tiempo. Gloria al Señor para siempre. O sea, la vida es así. Entonces las decisiones son así, traen sus consecuencias. Cada decisión que usted haga va a traer una consecuencia. No importa si usted es cristiano o no es cristiano. Esto es una ley que ya Dios ha establecido en el mundo. Ahora, lo maravilloso del Señor es que para el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, Él ha depositado, Él tiene, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos da la capacidad de vivir una vida fructífera de acuerdo a los principios y valores del reino celestial. Los resultados que debemos de tener como Dios lo estableció en su palabra y en su propósito, ¿verdad? Y el deseo de Él para nosotros, que vivamos una vida próspera en todo. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es maltratarte, que tú vivas una vida miserable, una vida de malas decisiones, de una vida con malas consecuencias. O sea, Dios quiere que tú vivas una vida, ¿verdad?, de acuerdo a su propósito, ¿verdad?, que de acuerdo a la voluntad de Él. Gloria al Señor para siempre. Una vida que traiga honor y honra y gloria primeramente a Él, ¿verdad? Y luego nosotros nos beneficiamos como sus hijos. Amén. Pero tenemos que entender que nosotros jugamos un papel. Nosotros no somos robots, ¿verdad? Nosotros tenemos que proactivamente participar. No estamos sentados en los bleachers, ¿verdad? En las gradas, en las bancas, ¿me entiendes? Somos partícipes del juego, ¿verdad? De lo que está pasando en la vida. Somos partícipes, no somos solamente espectadores, ¿ok? Tenemos que trabajar en armonía con Dios. Gloria al Señor. Para eso ya Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos para vivir una vida como más que vencedores. Pero está de nosotros, ¿verdad?, participar para vivir esa clase de vida. Si no la estamos viviendo, tenemos que preguntarnos qué es lo que yo estoy haciendo, a dónde estoy fallando, a dónde yo me estoy saliendo con la mía, a dónde yo estoy sembrando, ¿verdad?, para la carne, porque para la carne segaré.
voy a cosechar de la carne, y la que cosecha para la carne, dice, es muerte. O sea, no vas a tener los resultados de Dios, vas a tener los resultados como destructivos, resultados amargos, ¿verdad? La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas vino a matar, robar y destruir. A la larga vamos a estar nosotros viviendo una vida con resultados, no como los resultados que Dios quiere para nosotros, pero sino como los resultados del enemigo de las almas quiere para nosotros. Entonces nosotros somos los que estamos ahí. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a servir? ¿Ok? Y eso es lo que hemos estado hablando. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre, hablamos, ¿verdad? De que hay ciertas cosas que Pablo nos enseña, ¿verdad? Del por qué deberíamos, ¿verdad? Es conveniente que vivamos, ¿verdad? Y estábamos hablando de una de las cosas la semana pasada, es que nosotros, si somos guiados por el Espíritu, no íbamos a estar bajo la ley, lo cual no vamos a estar bajo condenación. ¿Por qué? Porque la ley siempre te marcaba o te señalaba, ¿verdad?, lo insuficiente que tú eres para cumplirla, o por lo tanto siempre estás rompiendo la ley. Y por lo tanto, como estás rompiendo la ley, eres culpable, ¿me entiendes? Lo cual estás bajo condenación. Y está bajo condena básicamente al tú venir a Cristo, recibir a Cristo como tu Salvador, el cual cumplió la ley a perfección en nuestro lugar. Pues ahora nosotros, ¿verdad? Dios nos otorga su justicia, ahora nos hace libres de la ley, ¿verdad? Del pecado y también de las demandas de la ley. No es que podemos vivir una vida sin leyes, pero ahora no es la ley de la letra, sino la ley del Espíritu la que nos rige y nos guía para que hagamos la voluntad del Padre. Y entonces esa es la diferencia ahora nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿verdad? Como pueblo de Dios, ya no estamos bajo la ley, no estamos condenados bajo la ley, no somos esclavos de la ley, sino que hemos sido liberados, ¿verdad?, de la ley. Y hablamos, ¿verdad?, que la ley que está hablando aquí no es la ley necesariamente del pecado, ya eso lo habíamos hablado anteriormente. Estamos hablando de la ley que Dios le había dado a Moisés. ¿Ok? Eso lo hablamos y miramos los versos bíblicos que hablaban sobre ese tema y qué es lo que eso significaba. No podemos entrar en ese detalle porque eso fue una lección pasada. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy. Y es que si deseamos ser libres de la condenación del pecado, bajo la ley de Dios, entonces debemos andar en el Espíritu. Y ya usted sabe que la frase andar significa vivir. Es un continuo vivir en todo lo que significa la vida de nosotros. Cómo caminamos, cómo nos conducimos, las decisiones que tomamos. O sea, si queremos ser libres, necesitamos entonces vivir, andar en el Espíritu. Ahora, hay otra razón por la que debemos procurar andar en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? A través del estudio también, que Pablo habla las razones, el porqué, o sea, los beneficios de tú vivir en el Espíritu y el no, por qué no irte a vivir en la carne. Y eso lo hemos hablado en detalle. Pero hay otra razón que aquí habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Gálatas, y es que el que cumple los deseos de la carne no heredará el reino de Dios. Vamos a leerlo aquí en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer, vamos ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y mire lo que dice. Las obras de la naturaleza pecaminosa, es la carne, las obras de la carne. Ya, versículo 19, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Y esto lo hemos leído varias veces y lo seguimos leyendo como para recalcar y entrar y encajar a donde queremos encajar para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Es básicamente repasando el contenido, el contexto, ¿verdad? En el contexto para que podamos mantener un fluir
para entrar en el tema que estamos tocando en el día de hoy. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Son bien conocidas. En otras palabras, no hay secreto ni duda sobre qué es eso. Y le voy a decir una cosa, aquí no va a hablar de todo. De todas las cosas que son pecados. Las obras de la carne. Aquí está hablando de ciertas manifestaciones, o sea, ciertas prácticas que se conocían, pero en el día de hoy, como lo habíamos hablado también en otros estudios, en el día de hoy se pueden añadir otras, que son prácticas que se hacen hoy en día, que son semejantes a esas otras. O sea, que uno se puede dar cuenta qué es de la carne y qué es del espíritu, qué es agradable a Dios, qué no es agradable a Dios. O sea, porque no lo diga la Biblia no quiere decir que ciertas prácticas de hoy en día no van en contra de Dios y que son pecados, aunque no estén aquí listadas. Si yo le digo cuáles son algunas de esas, dígame algunas de esas cosas, si usted le viene a usted a la mente, cuáles serían algunas obras de la carne que a lo mejor no se mencionan aquí, que se practican, o sea, las que están aquí ya están aquí. Pero digo yo, algunas cosas que a lo mejor la Biblia no dice, que son en la misma categoría, que uno puede decir, ¿tú sabes qué? Eso es pecado, eso es de la carne, eso no es agradable a Dios. La inmoralidad sexual puede ser you're watching pornography or something. Bueno, exacto, en un device, ¿verdad? En una, a lo mejor antes no habían paquines, ¿verdad? A lo mejor antes, aunque habían estatuas en los tiempos de antes, y se practicaban en persona, pero hoy en día hay películas, triple X, ¿verdad? Contenido, ¿verdad? Eso es algo, sí, que no aparece, pero se pudiera incluir en esa lista. Pero se han encontrado libros pornográficos que se usaban en aquellos entonces. Exacto. Pero eran por dibujo. Eran por dibujo. ¿Era qué? Dibujo, libros que antes eran dibujos, sí, dice, y se notan en las inscripciones, en las escrituras, a veces hasta en las paredes. En Roma se han encontrado, en Siria se han encontrado, en Egipto, en Israel, en casi todas partes del mundo, en China, en Japón, en todo Exacto, el mundo, exacto. esos manuscritos antiguos, esos libros. Que siempre se los han inventado para satisfacer los deseos carnales. Y hoy en día en las escuelas con los niños. Yeah. Exacto. Sí, hoy en día pues ya, Escuelas con los niños. y ya lo tienen como para un sistema educativo, lo están introduciendo. Una agenda. Es una agenda satánica, diabólica, destructiva, de perversión, sí, que está en las escuelas, ¿verdad? Y se enseña como parte del currículum, ¿verdad? Del currículo de la escuela. ¿Qué otra cosa? Por encimita, no queremos tomar mucho tiempo en eso, solamente quería dejarle saber, dejarle saber que había. ¿Ah? La impureza, ¿qué significa la impureza? No, pero no vamos a entrar en detalle de la interpretación, lo que dice ahí, porque eso es otro estudio que quiero dar. Where that categorizes in that in those particular, one word could categorize that. Sí, exacto, bueno. Other things that are not Bueno, por supuesto. So, básicamente lo que el punto que quería hacer era que hay otras formas hoy en día, otras prácticas, ¿verdad? Que equivalen a lo mismo. ¿Ok? Pero son diferentes formas, ¿verdad? Por tecnologías y todas estas cosas. Pero vamos a seguir. ¿Ok? Entonces se conoce como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto. Aquí Pablo ahora dice, te estoy dando esta lista y ustedes las conocen, ¿verdad? Dice, primero las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. O sea, no hay ignorancia. Ya esto lo hemos hablado antes, ya lo hemos tratado. ¿Ok? Ya se ha mencionado, ya hemos debatido, nos hemos sentado, hemos dicho, lo han escuchado de mi boca, lo han escuchado del otro apóstol, del pastor local de la iglesia. Ya ustedes tienen por entendido y saben esto, lo conocen muy bien. No hay ignorancia. Pero les advierto ahora
como antes lo hice. No hay cambio aquí, hermano. No es porque votaron 99 y solamente uno dice, oh no, eso no es pecado. Eso es o sea, uno dice es pecado y 99 dicen que no es pecado. Como quiera que sea, pecado es pecado. Aunque la mayoría diga que no es pecado ante los ojos de Dios. La palabra, la verdad, lo que es santo, lo del Espíritu es lo que es y lo que es aquello. ¿Tú me entiendes? O sea, está claro, esto se ha hablado, esto se ha dicho, ¿me entiendes? No hay aquí cambio, ni duda, no, aquí es lo que es blanco, es negro, es pecado, no es pecado. O sea, lo que es. Y no vamos a cambiar, y eso seguirá siendo en los tiempos de Pablo y seguirá siendo en los tiempos de nosotros ahora. Y si todavía Cristo no viene y no cambia la cosa, seguirá siendo la verdad, es la verdad, ¿me entiendes? Y lo que dice aquí es lo que es y hay que someterse a esto. No es como hoy en día que la gente quiere cambiar, dice no, eso era para aquellos tiempos, ahora es diferente. Eso son mentiras del diablo, hermano. ¿Okay? Dios no cambia, su palabra no cambia y hay que tomarla. Eso es un problema lamentablemente que muchas iglesias tienen, de estar cambiando cosas que Dios no le mandó a cambiar. Hay que dejar las cosas como Dios las mandó a escribir desde el principio. Lo que pasa es que muchas naciones se acostumbran a hacer una cosa y la hacen tan común Ya. que terminan aceptándola dentro de su ética y de su moralidad. Eso yo le estaba hablando al nieto mío los otros días. Le estaba hablando de ciertas cosas, le estaba hablando del Halloween, le estaba hablando de ciertas cosas y yo estoy diciendo, mira, en la vida se practican tantas cosas, todo el tiempo, al principio mejor era, wow, no se puede hacer. Eso es un crimen, eso está mal, eso es destructivo. O sea, al principio se ve bien claro, pero entre más se sigue practicando, la sociedad lo sigue aceptando como algo, sí, algo común, algo normal, o la palabra que quiero usar es algo normal, eso es algo normal. Al principio mataron un tipo ahí. Bueno, ahora viene el gobernador y dice, no, pues mataron 15. O sea, como quien dice, 15 no es nada. ¿Me entiendes? O sea, se ha normalizado el crimen, las muertes, las matanzas. Ya, entonces, eso es así en todo el aspecto de la vida. Lo que antes era como algo desagradable, ahora se ha aceptado como algo normal. Y entonces hoy en día tú puedes ver a la gente caminando casi desnudo por las calles. ¿Me está entendiendo? Paradas ¿me está entendiendo? De cuántas cosas hay vulgares y cuántas cosas hay, hermano. Y no quiero entrar en detalles de tantas cosas, porque son tantas. Porque vivimos en una nación y en una, especialmente una ciudad tan corrompida que ya es normal para nosotros. Aquel va a subir los taxes de un 2% a un 15%. Está bien, que me lo saquen del bolsillo, a mí no me importa nada. ¿Me entiendes? O sea, nos hemos normalizado al abuso, al robo, a todo este sinnúmero de... Entonces, eso existe, como la mujer que el hombre dice yo te amo, pero le cae encima. Al principio no, y a la larga hasta le cree y le dice a veces, no, es que él me ama. Eso es porque me ama. ¿Me entiendes? Porque el tipo dice, no, es porque yo te amo, es que yo te hago estas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ahora se convirtió en algo normal para esa persona, pero el que lo mira de afuera se da cuenta, no, eso no es normal. Sí, exacto, el vestirse de otras maneras que no está supuesto. Son muchas formas, hermano, son muchas, pero la idea aquí es esta. Que lo dice aquí, Pablo lo está diciendo y nosotros tenemos que decir lo mismo. ¿Verdad? Dice aquí, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, y aquí es donde quiero hacer el puntapié, el enfoque, para que entendamos que Pablo aquí no está hablando de que si usted es un cristiano y vive en el Señor, usted está libre de fallarle al Señor. O sea, que usted vive una vida en una perfección, que usted no comete un pecado o falla, ¿tú me entiendes? Porque el fallar es pecar. ¿Me está entendiendo? Pero, él no está hablando aquí de esto. Él está hablando de los que practican. Esa es la palabra clave, los que practican. Es un pecado habitual, es algo que tú haces todo el tiempo, es algo que tú estás envuelto y lo haces. Y como yo estaba hablando la semana pasada, ya mira, ya ni te molesta.
Ya no sientes ni convicción, ya no sientes ni nada del Espíritu. Además, después te puedes hablar se oye menos la voz, y menos la voz porque se oye más la voz tuya de la carne. Que dice, no, me gusta y esto, Dios me hizo así, esto es algo. Sí, entonces, hasta puedes meter a Dios en el asunto y hasta echarle la culpa a Dios, como dice en Primera de Juan. Apagan la conciencia. Sí, exacto, apagan la conciencia a su conveniencia. Y a la larga es la conveniencia, pero se hace una costumbre y se hace normal en la vida del cristiano. Eso lo vemos en diferentes culturas. Antes caminaba la gente, por ejemplo, los indios nativos de aquí, de muchas partes de Sudamérica y de África, se caminaba desnudo, se veía normal. Exacto. No le era contado como pecado, como Exacto, falta. exacto. Pero después que empezaron a traer la costumbre de estarse vistiendo y eso, entonces empezó a verse más mal. Sí, exacto. Entonces ya considerarse Sí. perversidad más. Sí, es por el pecado que hay en el hombre. Porque si hubiera sido pecado del principio, Dios le hubiera hecho al hombre y a la mujer una ropa. Pero no la tenían, pero por causa del pecado es que se ha tenido que poner ciertas leyes, ciertas restricciones, ciertas conductas, ¿me entiendes? Ciertas cosas, que ese es otro tema también. Pero estamos hablando, hermano, que aquí está hablando de gente que practican. Yo puedo ir y jugar baloncesto un momento con el nieto mío y tirar unas cuantas bolas allí. Yo no practico, ni eso es práctica mía, ni es costumbre mía. ¿Tú me estás entendiendo? Pero el que está dedicado a eso, para hacerse el mejor, ¿me entiendes? Tiene que practicar. Eso tú lo ves en el gimnasio, se levanta a las tantas de la mañana, corre. O sea, está dedicado, comprometido a eso. Practica, está dedicado, lo hace todo el tiempo, esa es su agenda, ese es su propósito. Ese es su trabajo, eso es lo que él promueve, eso es lo que él come, eso dicta la disciplina de la vida, de verdad, las prioridades de esa persona. ¿Ok? A lo mejor no va a comer ciertas cosas, a lo mejor no va a ciertas fiestas por la noche porque tiene que levantarse temprano el otro día. O sea, tiene una rutina, tiene un hábito, ¿me entiendes? Es un practicante. Entonces ahí es donde está la cuestión aquí. ¿Ok? Lógicamente algunas de estas cosas son más notorias que otras. Y también tenemos que entender que no todo el mundo practica las mismas cosas. ¿Me entiendes? A lo mejor tú no estás envuelto en brujería, pero estás en borrachera. ¿Tú me estás entendiendo? A lo mejor no estás en borrachera, estás en adulterio o en fornicación. ¿Tú me entiendes? O sea, hay diferentes clases, pero estamos hablando de que la gente, esto es un estilo de vida, ellos viven para esto, caminan, ¿verdad? Aquí dice vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Pero entonces esta persona está caminando, está viviendo en la carne. Yo estaba leyendo en el libro de Isaías, donde hay un versículo donde dice que en los postreros días serán más los hijos de las no casadas que las casadas. Uh-huh. Y ahora lo estamos viendo. Estaba mirando ese versículo y me llamó la atención y digo, wow, es cierto, cuántas mujeres viven sin casarse, Yeah, en fornicación, y otras son madres solteras, etcétera. Entonces, ahí se está cumpliendo. sí, y eso es un tema bien grande que existe y es satánico. Y ahí podemos hablar muchísimas cosas de ese tema. Los están encomendados a que tengan bebés, a que estén casados, a que tengan más. Y nosotros en América maten a los niños, no se casen, tengan temor a la vida. Está muy caro tener niños, pero los musulmanes sabemos a tener hasta. Y lo hemos normalizado. Y no, Oíste, we don't wake up. sí, La manera que dice la palabra. sí, exacto. Divórciense no porque Sí. como dice la palabra, Sí. por otras razones. Sí, por otras razones. Y Ya los judíos los mismos se divorciaban por repudio. sí, Cualquier razón. Si tu mujer quemaba la frijoles. Es por la ley de Moisés. exacto. Entonces, mira, hermano, la cuestión aquí es el normalizar las cosas y practicarlas, ¿verdad? Tanto de que se normalizan y ya, tacho, no es nada. Es más, llega el punto, hermano, de que la gente ya no quieren hablar del pecado. ¿Por qué? Porque los primeros pecadores y practicantes del pecado son ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces evitan el tema del arrepentimiento, como estábamos hablando anteriormente, del pecado, de que hay que arrepentirse, cambiar, ¿verdad? No se pueden practicar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo. Entonces, como yo hablé la otra vez, que mucha gente dice, no me mire a mí, mira a Cristo. ¿Tú me entiendes? Y, entonces, lógicamente yo no soy Cristo, pero si miramos el texto bíblico, dice que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo.
Y dice, y sigan, cuando Pablo hablaba con la iglesia, decía, y ustedes sigan la fe y sigan el ejemplo de sus líderes. O sea, eso era lo normal. Ahora, lo normal ahora es, no me mira a mí, mira a Cristo. ¿Tú me entiendes, Tito? Y hay un montón de cosas que hemos tomado, ¿verdad? Como normales, que cuando tú lo miras a la luz de las Escrituras, y ahí es donde está hasta la misma guerra entre cristianos, otros con otros, otras iglesias contra otras iglesias. ¿Por qué? Porque uno quiere vivir de acuerdo a lo que dice las Escrituras y el otro ya se ha acostumbrado tanto a otro evangelio. Pues cogen lo que quieren. Exacto. No, lo que pasa es que con la práctica del pecado se cauteriza la mente. Exacto. Se hace un callo. Ya, sí, Se hace está cauterizada, ya está cautiva. seared, es lo que se llama, que no le entra ni le penetra nada. ¿Me entiendes? Entonces ese es el problema y el peligro que yo estaba hablando la semana pasada de una persona que está en la iglesia y practica el pecado. Llega a esa... Entonces aquí Pablo dice, lo voy a leer de nuevo, los advierto ahora como antes lo hice. O sea, voy a seguir diciendo lo mismo como un disco rayado. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, y hablando de disco, posiblemente, no digo que sea así, pero posiblemente estés allá predicando y la persona que está así, este pastor. Sí, ¿sabe? Ahí viene con lo mismo. Lo mismo. Entonces pasa como, no sé si ustedes conocen el príncipe, el que le decían el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Spurgeon lo llevaron a un sitio a predicar y empezó a predicar y lo invitaron y lo siguieron invitando hasta lo último, lo dejaron como pastor. Y él empezó a predicar un mensaje del arrepentimiento, del nacer de nuevo, todas estas cosas. Y siguió semana tras semana y lo llamaron a una junta y le dijo, oye, pastor, pero usted tiene que cambiar el mensaje, usted sigue predicando lo mismo, ¿no? O sea, hasta que ustedes no se arrepientan, yo voy a seguir predicando de lo mismo. Porque no están cambiando, se lo repito y se lo vuelvo y se lo repito. Y no estoy viendo cambio, no estoy viendo arrepentimiento. Y a la larga vino y se fue. O sea, ellos se quedaron como sosos. Y entonces viene un día, estaban buscando el pastor y el pastor no vino más nada para atrás. Spurgeon no vino para atrás para la iglesia. Y los hermanos dijo, ¿qué le pasó? Y se quedó, no volvió. Hasta que se oyeron las puertas, tocándole a la puerta a los hermanos. Pastor, queremos hablar. Vinieron arrepentidos. Después de eso hubo un tremendo avivamiento, empezaron a romper paredes y a hacer la iglesia más grande porque ya no cabían. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Eso es lo que deben de hacer los pastores. Eso es lo que yo he visto pastores que han hecho. Ellos dicen, mira, yo conozco el testimonio de unas personas que ellos tenían mega churches, iglesias grandes, masivas, y ellos famosos. Y eso de famoso le estaba dando una convicción tremenda al punto de que ellos se dieron cuenta, guau, pues si yo soy el centro de atención aquí en esta iglesia, cada vez que yo vengo la gente lo que viene es a escucharme a mí y la gente no los veo activándose, no los veo igual, no cambian ni nada. Y llegó el momento que habló con los líderes, los elders, y le dijo, mira, tú sabes qué, yo no voy a seguir pastoreando aquí más nada, quédense ustedes aquí, hagan lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Sigan con la iglesia para adelante, pero yo no puedo seguir en esta. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Que yo creo que debe de haber más de eso. ¿Me entiendes? Yo no sé si ustedes han escuchado parte del testimonio mío y muchas de las veces, cosas que yo hago, hermano, llegó un tiempo, hermano, que yo no oraba por la gente así, poniendo manos ni nada, aunque la Biblia dice así, pongan las manos, ¿sabes? Son prácticas, no es que tú tienes que hacerlo. Porque Cristo en muchas ocasiones escupió en el piso y sanó enfermo. Hizo lodo y se lo puso y sigue para adelante, lávate la cara, ¿me entiendes? Y la sombra y pañitos y aquel, bueno, tantas cosas diferentes. Anyway, la cosa es que el punto que quiero traerle es que llegó un momento yo sentía convicción y decía, yo creo que la gente, si no es el pastor, no creen que otro hermano puede orar por ellos. La otra cosa era, ellos creen que a lo mejor soy yo el que sano, hago esto, hago lo otro. Entonces, de ese momento en adelante, yo invitaba a la gente que necesita oración, pasa al frente y vamos a orar por usted. Y empecé a coger a los hermanos, ven acá hermanas, las hermanas. Entonces usted me ve que yo practico eso mucho. Vamos a los hermanos, el Lázaro, el otro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Y a veces yo no sé que estoy ni orando a ellos, estoy orando, pero no soy. ¿Por qué? Porque desde ese momento en adelante me di cuenta de que había una cierta costumbre no basada
en Cristo y en la palabra y todo, sino en el hombre. Entonces, yo creo que los pastores y los líderes tienen que empezar a tomar esa actitud que hubo en Cristo. Que él siendo semejante a Dios no se agarró de eso, sino que se humilló. Métete para exaltar el nombre del Padre. Muchos quieren hacerlo todo. Exacto. Tú sabes, y entonces, ¿qué viene pasando, hermano? Que estos son lecciones. Tiene que empezar el juicio por la casa de Dios. Y los primeros que tienen que alinearse son los líderes. ¿Me entiendes? Para darle el ejemplo que se debe de dar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué viene pasando? De ahí para adelante, pues entonces usted puede, como yo estaba hablando la semana pasada, se quita la viga y entonces puede ayudar al hermano. ¿Me entiendes? Puede bendecir a los hermanos. Entonces puede, pero muchas veces no se habla de pecado ni nada, porque el primero que está en pecado, el primero que está mal, el primero que está haciendo cosas mal, es el que está al frente. Entonces eso el diablo lo usa para neutralizarlo, para hacerlo incapaz, le quita el poder. ¿Me entiendes? Lo destrona, aunque está ahí en el frente, está, hermano, atado por el mismo enemigo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué viene pasando? Lo hace impotente. Oye, ¿qué viene pasando? Que no le hace bien a nadie. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a entender de que los que hacen tales cosas y practican ciertas cosas tienen que analizarse y decir, bueno, estoy sirviendo a la carne o estoy sirviendo al espíritu. Y si no estoy sirviéndole a Dios como debo, entonces debo de decir, bueno, ¿soy o no soy? Porque aquí lo dice claramente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay gente que puede decir, no, pero ¿y aquel pasaje? No, vamos a mirar este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Porque los otros pasajes tú los puedes ayudar a entender mejor si te enfocas en lo que está diciendo aquí. Quiere decir que todo el que va a la iglesia no necesariamente es salvo. Si están practicando estas cosas. Tiene que corregirse, tiene que arrepentirse, tiene que ajustar su actitud, tiene que decidir a quién va a servir. Pero no venga con justificaciones, no venga haciendo cuentos, no, hermano. ¿Eres o no eres? Eso no lo elijo yo, eso lo eliges tú. No, pero ahí son muchos más. ¿Me entiendes? Pero estamos entendiendo dónde estamos, ¿verdad, hermano? Yo sé que es un poquito difícil y duro de tragar, pero tenemos que entender que está claro, el pasaje es claro. El pasaje es claro, hermano. Aquí no hay confusión de ninguna clase. Y si vas a justificar, por decirlo así, por lo menos confiésalo. Porque esa es otra parte que la gente no hace. Porque en confesar el pecado, ahora va a haber accountability. Ya. La única justificación es por la fe. Exacto. No, como justificación. Sí, tú estás hablando de que va a haber cuando tú lo confiesas, entonces tú dices, te expones, y entonces te pueden llamar a la cuenta, o sea, para ayudarte si necesitas. Eso es algo muy importante. Sí, eso es muy importante y para eso está el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que los hermanos sean gente del amor, ¿verdad? O sea, de restaurar, tener paciencia unos con los otros. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de eso en la otra ocasión. Entonces, ese es el deber de nosotros como iglesia, servirnos unos a otros. ¿Me entiendes? Llevar las cargas unos de los otros. No quiere decir que cuando yo me mudo, usted me tiene que ir allá, están obligados a irme a ayudar a mudarme. Tú no estás hablando de eso, aunque puede involucrar, aunque puede estar eso incluido. Pues usted me ve solo, descargando vagones, ¿me entiende? Digo, oye, que se fastidie el pastor allá. Pero no, o sea, tiene que tener compasión y hacer con otros que quisiera que hicieran con ustedes, ¿verdad? Pero el punto aquí es, hermano, que el pueblo se sirve uno a otro, se lleva las cargas uno a los otros, se apoya, se aman. Y eso es otra cosa que aparece aquí en el pasaje bíblico, lo vamos a tocar las próximas semanas. Pero tenemos que entender, hermano, de que la realidad del asunto aquí es, por más que nosotros no quisiéramos que este pasaje bíblico no estuviese aquí, está. Y Pablo dice claramente, se lo vengo repitiendo y repitiendo, no te engañes a ti mismo. Porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si siembra para la carne vas a cosechar muerte, dice claramente.
Y la muerte es la separación del Señor, la relación con Dios, pero aquí lo está poniendo más allá. Aquí está hablando que no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha confusión, aquí y allá. Entonces, la palabra es clara, hermano. Por eso que usted ve mucha confusión de eso, que si una vez salvo, siempre salvo, que si, que cuál es el pecado, que aquello, que si lo otro. Bueno, aquí te lo está pintando claro. Si tú practicas estas cosas, no te vistas que no vas. ¿Ok? ¿Quieres ir para el party? Vete, báñate. Perfúmate, cómprate la ropa. Bueno, la ropa no hay que comprarla, ya el Señor nos vistió de justicia. Pero ¿sabes qué? No te embarres, nada, porque a la larga dicen, no, tú no puedes entrar aquí. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Sabes? Entonces, tenemos que entender, hermano, que no podemos estar practicando las cosas que a Dios le desagradan, que Dios está en contra. Usted le está metiendo pescozones, está ofendiendo a Dios todo el tiempo, usted tiene una actitud con Dios de esa manera. Entonces, ¿qué clase de relación es esa? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de salvación es esa? ¿Tú me entiendes? ¿Qué clase de llenura del Espíritu es esa? O sea, ¿qué clase de nuevo nacer es esa? O sea, te estás contradiciendo totalmente. Como vuelvo y digo, no está hablando de que no tengamos batalla y lucha. No está hablando de que uno es el más santo, tú me entiendes, que no comete un error. Estamos hablando de gente que practica. Hay una diferencia en tú vivir, practicar, y otra cosa es que tú tengas luchas y batallas y falles de una manera u otra, pero te arrepientes y sigue para adelante. ¿Tú me entiendes? Eso está distinguiendo de los salvos y no salvos. Bueno, a la larga lo vamos a mirar ahora. Ahí para que nosotros examinen. Ahí lo vamos a mirar, exacto, ahí lo vamos a mirar ahora. No puede. Dios no te llamó a, ¿cómo vas a volver a meterte en la jaula del pecado de nuevo? ¿Sabes? ¿Quieres estar allá o quieres estar acá? Es una decisión que tú tienes que tomar. Pues exacto. ¿Y cómo vas a vivir todavía en él? Eso ya lo tocamos. Eso ya lo tocamos ya en los pasajes anteriormente, ya hablamos de eso. ¿Cómo tú vas si Dios te libertó del pecado, ¿cómo tú vas a desear estar todavía? Ya, la Biblia está repleta de eso. Exacto. O sea, entonces, pero vamos a seguir. Ya no vamos a poder ir muy lejos, pero vamos a mirar aquí. Todavía nos quedamos aquí no entramos ni en los pasajes ni en las referencias bíblicas sobre el reino celestial. Pero mira esto. Esto es una referencia al reino celestial. Vamos a mirar esta referencia. Mateo capítulo 25, verso 31. Oye, pues yo puse 31 al 34. ¿Será el 21 al 34? 25, Matthew 25. Versículo, yo creo que yo puse 31, pero yo creo que es el 21. Déjame, yo lo miro ahora. Pero es el capítulo. Oh, sí, es el versículo 31 al 34. Exactamente, capítulo 25 de Mateo. 34. Versículo 31. 31. ¿Ok? Escoge qué tú quieres ser, una cabra o una oveja. Y el mundo mira como ser una oveja como algo malo. Correcto. They have made it a bad thing to be a sheep. Exacto. But in God's kingdom, it's a good thing to be a sheep. Exactly. Exacto. Upside down world we live in. Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿El Hijo del Hombre quién es? Salud. Cristo. ¿Verdad? Porque Cristo vino como hombre. Cristo vino ese es el Cristo hombre, ¿verdad? El Dios hombre que se hizo hombre, tomó forma de hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Quiere decir que este reino que está hablando no es el reino de que entramos en el reino de Cristo ahora y somos parte de ese reinado, de ese gobierno, porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Él es el que manda.
Nosotros lo adoramos, como decían esas canciones, lo adoramos porque Él es el Rey, ¿verdad? Un día toda lengua va a tener que confesar que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero aquí está hablando de algo futuro. No está hablando de algo presente. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Ok? So, alguien puede decir, oh no, pero eso es después, los cristianos, que nosotros no estamos ahí. Pero la cuestión es que aquí hace una declaración clara de que hay gente que son cabras, ¿verdad? Personas que están en pecado, gente que no son de Él, ¿me entiendes? Y hay gente que son de Él, que son las ovejas. Está haciendo una distinción entre dos clases de diferentes personas que existen en esta tierra. Lo maravilloso es que el Señor hizo preparó algo, ¿verdad? Aquí dice desde antemano, Él ha preparado esto para sus ovejas desde antes de la creación del mundo. O sea, el Señor en su infinita misericordia y gracia, Él quiere que todo el mundo sea parte de esto. No es como que Dios dijo, oh, tú vas a ser cabra y tú vas a ser cabra y tú eres oveja. El Señor quiere que todos estemos ahí. La pregunta es si todos llegaremos ahí. Claramente aquí dice que muchos no van a poder ser parte de ese reino. Van a ser separados. So, el Señor en ese tiempo va a decir, tú eres esto y tú eres aquello. Tú perteneces a mí y tú no perteneces a mí. Tú vas a poder estar conmigo en mi reino y aquellos no van a poder estar conmigo en mi reino. Y podemos hablar mucho más de eso, pero vamos a dejarlo ahí para que podamos ver la distinción. So, Cristo mismo habló sobre esto. Esto Pablo también lo estaba esperando. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, verso 18. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 18. Pablo también estaba esperando este reino. Second Timothy chapter 4, verse 18. Y mira qué lindo dice, qué lindo está esto. El Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una esperanza viva, como lo hemos enseñado. Aquí vemos cómo Dios nos persevera, como el Espíritu Santo nos va perseverando, ¿verdad? Como el Señor nos va guiando, asegurando que lleguemos a la meta. Ahora, cuando usted pone esto en contraste con lo que estamos hablando en Gálatas, usted se va a dar cuenta que hay una gente que se someten al Espíritu Santo que te quiere preservar. Te va llevando para que estés en ese reino. Pero ¿a quién tú estás sirviendo? ¿A quién te estás sometiendo? O sea, usted está así, tú sabes, cuando quieren meter a alguien en un sitio, usted está ahí renegando y está cogiendo para otro lado. O usted está dejando, está bien, llévame. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El que vive, el que camina, el que se somete, el que sirve a Dios en el Espíritu, por el Espíritu, va a ir garantizado, va a ser preservado para ese día. ¿Ok? El Señor me librará de todo mal y me preservará
para su reino celestial. O sea, él está aquí confiado de que el Señor lo está protegiendo, lo está cubriendo, lo está defendiendo, pero que también está trabajando lo está preservando entre medio de la caminata que vamos en este mundo, de luchas, batallas, el enemigo tirando, la carne viniendo por aquí, el diablo por allá, ¿verdad? Todas estas oposiciones, el Señor nos está cubriendo, nos está protegiendo, nos está preservando hasta que lleguemos al reino celestial. Para que lleguemos ahí. Pero si yo estoy viviendo como me da la gana, estoy viviendo en la carne, el Espíritu Santo me quiere llevar para allá y yo cojo para acá la contraria, pues no voy a terminar en el mismo lugar. Yo no puedo estar caminando, decirle en mi mente, oh, yo estoy caminando por el camino angosto, pero verdaderamente estoy caminando en el ancho. Yo me estoy engañando a mí mismo. O sea, tú tienes que decir, yo voy a caminar por el camino angosto y seguir esa meta. Mientras tú sigas por ahí, vas a terminar en el destino de estar con el Señor en su reino. Pero si tú dices, tú me estás así, yo voy por el camino angosto, pero de verdad, yo te estoy mirando, que tú vas con el rumbo, con las masas, con los montones, haciendo lo que te da gusto y gana, como si Dios no existiera. ¿Me estás entendiendo? Practicando todas las cosas que el mundo practica. No, mi hermano, tú estás en el camino ancho. Que no me ven. Sí, no. ¿Tú me entiendes? Pero el Señor los va a separar allá. ¿Me estás entendiendo? El Señor un día va a separar los de Él y los que no son de Él. ¿Por qué? Porque el Señor ve todo y sabe todo y está evitando que tú estés en el lugar donde no vas a estar con Dios para siempre. Él quiere que tú estés donde Él está, pero tú tienes que vivir en el Espíritu, seguir al Espíritu, caminar en el Espíritu. Tú sabes, tú tienes que seguir esa carrera que Él te está trazando. No puedes irte a practicar los deseos de tu carne, porque no vas a estar, al final de la carrera no vas a llegar, no vas a heredar el reino de los cielos. También Pedro mencionó sobre esto. Mira lo que dice segunda de Pedro. También Pedro habló de esto. Y hay un montón de pasajes, hermano. Yo solamente estoy tocando 2 o 3 pasajes aquí y allá. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el 5 al 11. Y lo tengo de esta manera para que lo leamos en un contexto bíblico. Yo tenía menos versículos, pero voy a añadir más. ¿Por qué? Porque nos ayuda, como vuelvo y digo, a tener un poquito más de claridad. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 11. Mira lo que dice. Espérate, estoy en el capítulo, en el libro que no, estoy en primera. Con razón yo decía, Dios, espérate, esto no suena como lo que yo estoy mirando. Dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios, efecto fraternal. Y al efecto fraternal, amor. Esto parece el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí hay mucho material que cortar, hermano.
Lo maravilloso es que el Señor te llama a una salvación eterna. Él quiere que tú llegues allá, que tú estés allá con Él. Él te provee todo lo que tú necesitas para que logres. Tiene las bendiciones de Dios. Mira, las puertas de Dios están abiertas de puertas de lado a lado. No solamente en la vida venidera, pero aún en esta también. En esta vida presente, mientras tú vas caminando y todo, hermano, tú tienes la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la cobertura de Dios, tienes, la preservación de Dios. O sea, tú tienes todas esas cosas a tu disposición, a tu favor. Pero si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirá de par en par las puertas. En otras palabras, hermano, si usted quiere caminar bajo la bendición, bajo, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha prometido, usted tiene que caminar como debe de andar. Usted no puede irse a la contraria. Usted no puede caminar en la carne. Pero no solamente aquí en la tierra usted va a tener el favor de Dios, la gracia de Dios, por su obediencia, por dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu, pero también en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. O sea, que no se acaba aquí en la tierra, sino que continúa hasta que estemos con el Señor un día. Eso es una trayectoria, es un maratón, es una caminata como el ¿cómo se llama el de Pilgrim's Progress? ¿Es que se llama? El progreso del peregrino. Esa historia, usted la ha escuchado, que vienen tentaciones, vienen ciertas cosas, pero es porque te quiere evitar que tú llegues al destino. Tenemos que tener por claro, hermano, de que las puertas de Dios están abiertas, Dios te ha proveído todo, pero si tú te vas por otro camino, hermano, no vas a poder ni disfrutar las que Dios te quiere dar aquí, y mucho menos las que están reservadas para nosotros, los que le amamos. ¿Me entiendes? No vamos a poder disfrutar de esas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder heredar el reino de Dios. Nota el énfasis de Pablo. Es una doble advertencia. Les advierto ahora como lo hice antes. Es una doble advertencia. Si esto no fuera importante, no lo hubiera dicho ni una y mucho menos dos veces. Cuando hay un énfasis en un pasaje bíblico y hay un recalcamiento, ¿verdad?, un puntapié que se recalca, usted tiene que prestar atención a lo que se está diciendo porque tiene una urgencia grandísima. Usted tiene que prestar grande atención. Cuando usted ve en la Biblia una repetición de frases, algo hay detrás ahí importantísimo, sea algo positivo como algo con un contexto negativo. Aquí está hablando de una advertencia, pero es doble en el mismo pasaje bíblico. Les advierto ahora, como también lo hice antes. Quiere asegurarse de que no sean ignorantes sobre el tema. Pablo hace ese puntapié, recalca, porque no quiere, no te engañes a ti mismo, no seas ignorante, no hay excusa. Acuérdate, no me vas a poder señalar a mí como líder que yo me quedé callado y te dije otra cosa. No, te lo dije antes, te lo repito y te lo voy a seguir repitiendo. Y el mensaje va a seguir siendo el mismo. ¿Tú entiendes? Esto es de sumamente importante. High alert. Y vamos a terminar con esto. El fin de aquellos que cumplen los deseos de la carne no tienen herencia en el reino de Dios. Mira lo que dice, ya lo leímos en el versículo 21. Dice que no heredarán el reino de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Versículo 1, versículos 1 al 7. Mira lo que dice. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1 al 7. Por tanto, imiten a Dios como hijos
muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para con Dios, ¿verdad? Para Dios. Dice que hagamos esto y sigamos el ejemplo como hijos amados y imitemos a Cristo, ¿verdad? Que hagamos como Cristo hizo. Que Él se entregó por nosotros, ¿verdad? Y se ofreció como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Y eso es un tema, como dijo mi esposo ahorita, si decimos inmoralidad sexual, eso es como una categoría. Y hay muchas diferentes maneras como esto se mira y se practica, y hay muchas innovaciones hoy en día que no habían antes posiblemente, porque el hombre siempre se las inventa y siempre está detrás, ¿verdad?, de hacer que el pecado abunde más y más y más. You know what just came to mind? Ajá. That wasn't before? Ajá. Sexting. Sexting. Mira para allá. Eso es texto y sexo a la misma vez. Mira para allá. Se las inventan, te lo digo. That's something that wasn't, that's technology. Exacto. Sí, son diferentes. That was before the technology got as what it is now. There's video Yeah, yeah. sexting, right? Sí, Live. sí, Just texting, perverse stuff. sí, sí. Va, y Video, you're the live. sí, video. sí, exacto, exacto. Those are things that wasn't. Now they got virtual reality. Sí, exacto. Sí, hay muchos. Están los group chats esos que la gente se meten y son caricaturas, tienen avatars y aquello, hasta tienen hijos y todo. No, y hasta hijos y cometen adulterio y bueno, hay un montón de cosas ahí bien locas. Sí, hay juegos que son así, es verdad. Básicamente, sí, hay muchas formas más modernas, pero es lo mismo, es el mismo perro con otro collar. Reality with robotics, and I mean, it's getting Sí, exacto, exacto. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. El pueblo de Dios no practica tales cosas. ¿Ok? Ni se mencione. Cuando está diciendo que no se mencione, es que no solamente se hable de eso, como un tema que se habla, pero en otras palabras lo que está diciendo es, mira, que si hay algo así, no debe de existir tal cosa. Dentro del pueblo de Dios no debe de haber esta clase de práctica. Eso es lo que está diciendo ahí. No es que uno no hable por hablar de esos temas, sino es que no se agarre ni una persona que esté haciendo tal cosa. Eso no debe de ser parte del pueblo de Dios. Esa conducta no es del pueblo de Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Eso no debe de existir, es lo que está diciendo Pablo. Si tú eres pueblo de Dios, tú no puedes estar en estas acciones. Tú no puedes estar cometiendo esta clase de prácticas. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Hay una distinción entre el pueblo de Dios y que no es pueblo de Dios. Si alguien practica esto, pues no es pueblo de Dios. Pero si es pueblo de Dios, no debe de existir esto. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chismes groseros. ¿Tú viste? Chistes. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, wow, aquí verdaderamente todo el mundo se tiene que apretar las tuercas. ¿Te entiendes? Pero ¿a quién vamos a servir? Si Dios es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, pues vamos a hacer los ajustes. Esa va a ser la diferencia entre nosotros, las ovejas y las cabras. Todo lo cual está fuera de lugar. Todas estas cosas están fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias.
porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ok? Porque pueden estar seguros. No, que nadie lo... No, voy a seguirle, voy a repetir el 5, porque hay que hacer hincapié, hay que repetirlo. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, tiene que tener una seguridad de que esta gente no van a estar con Cristo, no van a heredar el reino de Dios. O sea, eso es lo que te está diciendo. Es una certeza, no hay duda, no hay línea gris. Está claro, tales personas, tales prácticas no son de Dios, ni van, ni creas que por más que te vista lindo, te van a dar una etiqueta particular, especial, VIP para ti, porque tú eres ¿quién? No, hermano. Esto está claro. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. Lázaro ahorita estaba hablando, hay mucha gente, yo estoy ya dejando de escuchar. Qué bueno. Qué bueno, no le dé ni un grano de vista. A veces yo miro aquí y allá a ver si se arrepintió, pero no, se siguen en la desobediencia. Predicadores torciendo, haciendo cosas, bueno, un montón de familiares, vecinos y todo, o sea, pero que dicen que son cristianos. Porque el que está perdido en pecado, hermano, eso hay que entenderlo, eso es diferente. Pero el que dice que es de Dios y vive actuando de esta manera, hermano, la Biblia muchas veces le manda, Pablo mismo hasta le dice, mira, ni con ellos coma. Es más, a esta gente evítalos. No es que tú eres más sano, no es que tú eres mejor, no es que tú te creas más grande. No se trata de eso, es que tú no quieres ser ni cómplice. Porque el tú afiliarte puede estar siendo cómplice. O sea, el cristiano tiene que discernir estas cosas. ¿Cuándo yo puedo? ¿Te acuerdas que ahorita yo estaba hablando con José, o contigo, no me acuerdo con quién era, que yo participo muchas veces, como por ejemplo Jesucristo, los apóstoles y mucha esta gente iban a la sinagoga sabiendo de que habían alguna gente que se podían salvar, habían otros que ellos estaban totalmente en contra, pero habían ciertos principios que ellos estaban en acuerdo, pero habían en otras. Entonces parecía que estaban ellos siendo cómplices, no, ellos iban con una misión ahí. Eso puede ser que yo en ciertas cosas yo haga, no es que las practique, pero sino que me afilio, no porque soy cómplice o estoy endulzando, pero hay un principio ahí que es el que nos une. Y yo estoy ahí por eso nada más. A lo mejor puede ser por el nieto mío, o puede ser, ¿me estás entendiendo lo que te quiero decir? O puede ser en la comunidad, una reunión. A lo mejor hay una reunión de un montón de religiones, pastores y qué sé yo, y a lo mejor no estoy de acuerdo con un paquetón de ellos porque son falsos, son lobos, o a lo mejor tuercen aquí. Yo no estoy de acuerdo a lo mejor con ellos en muchas teologías, de la teología o doctrina, pero a lo mejor tenemos que unirnos, pero es por el caso del aborto, ¿me está entendiendo? De un tema particular que es menester que nos unamos para pelear contra la fuerza de las tinieblas, porque hay que unirse para votar por aquello. ¿Tú me entiendes? Pero no es porque yo digo estoy de acuerdo con todo lo que ellos practican. O me invitan a una conferencia a predicar, yo tengo que decir, ¿voy o no voy? Posiblemente no me convenga ir, porque me hace cómplice. Pero también puede ser el otro caso, que yo vaya, porque tengo que predicar un mensaje que es menester alcanzar a mucha gente que están ahí. Entonces, yo como persona en el Señor, maduro en el Señor, puedo juzgar esas cosas. Que uno predique la verdad y los demás falsos, pero... Exacto, porque lo he tenido que hacer en muchas ocasiones que me han invitado
y lo he tenido que hacer y ha sido un reto para mí. Pues digo, wow, yo me voy a ir en contra de la corriente. ¿Entiendes? Pero voy a predicar lo que el Señor me está diciendo. Pero si yo estoy ahí, y todo el mundo, ya, estoy contigo. Okay, sí, porque oye, estoy en una plataforma y aquellos son reconocidos, pues yo también soy reconocido. Van a decir grandes cosas bonitas de mí, pero ¿qué Dios está diciendo de mí? ¿Qué Dios está diciendo de mí? Oye, te uniste también a ellos, a hacer las mismas cosas, a predicar las mismas cosas que yo no apruebo. O sea, uno tiene que tomar, entender, pero aquí, acuérdate, está hablando de que, tú sabes, estas personas aquí, en el versículo 7, dice así que no se hagan cómplices de ellos. O sea, en otras palabras, hermano, lo que está mal, lo que es pecado, lo que está incorrecto, lo que no es agradable a Dios, usted tiene que llamarlo tal y como está, aunque usted no sea muy popular. Aunque diga que tú eres un legalista, un religioso, ¿se acuerda? Yo le dije, hay una diferencia entre el legalista y el libertinaje y la santidad de Dios, y el que quiere vivir en santidad para Dios porque Dios lo demanda. Así. Vamos a decir que uno tiene unos hijos que son gay o whatever y se quieren casar dos mujeres, sería bien que yo vaya a la boda. No, porque va a ser cómplice de eso, right? I mean, could that be an example? A menos que no quieran que yo me pare allí y diga lo que la Biblia dice No, sobre el asunto. porque I have family. No, es verdad, no, yo Ellos ya entiendo. saben de no invitarme y saben que yo los amo. Sí, ellos respetan a uno. Me respetan y me han dicho, Titi, yo no te invité porque ya yo sé. Exacto. Lo vemos en Pedro. Pedro fue enviado a casa Pero con hay otros que van. Pero Pedro. Vamos. Cuando Pedro fue a casa de Cornelio, lo primero que dice, ¿sabe cuán horrendo es entrar un judío en casa de un gentil? Pero él fue a hacer lo que tenía que hacer, sin importarle cuán horrendo era entrar en casa de un gentil, porque el que lo mandó fue mayor que él. Exacto, había un plan y un propósito que había que echar los rudimentos, la cultura, las opiniones de la gente para un lado, para enfocarse en lo que Dios quería, que era salvar a esta gente. Exacto, pero y ya se demostró y abrió puertas ¿verdad? Al Imperio Romano en otras áreas, ¿verdad? También a otros que se salvaran mucha gente más y los que no se cuentan, que fueron salvados familiares y vecinos y quién sabe quién más, ¿verdad? Porque a la larga se siguió, ¿verdad? Expandiendo el evangelio y se siguieron convirtiendo gente, arrepintiéndose, aceptando a Jesucristo como su Señor, Salvador, ¿verdad? Y caminaban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, pero aquí estamos hablando de gente que están en pecado, como dice mi esposa, que yo voy a endulzar, estar de acuerdo, aunque es más, si yo ni lo estoy, yo a lo mejor no estoy haciendo ni la ceremonia, pero yo estar ahí me hace partícipe, cómplice en esa asociación, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene, ¿verdad?, que entender estas diferentes. Entonces, vamos a seguir y vamos a terminar con esto. Vamos a terminar. El versículo. Sí, hasta ahí, ok, no. Ajá. Espérate, me pasé del pasaje, estoy en otro lado. Estoy en otro sitio, espérate. Déjame caer en órbita de nuevo, es que me involucré aquí. Capítulo 5, versículo 1 al 7. Sí, hasta ahí fue que llegué, ok. Ahí es que termina esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar en el espíritu o satisfacer los deseos de la carne? ¿Ok? Aquí vemos que la elección debe de ser clara, es clara. Una ofrece libertad de la condenación y la otra
no ofrece esperanza del reino celestial. Ok, lo voy a repetir de nuevo. Una ofrece libertad de la condenación y la otra no ofrece esperanza del reino celestial. Tenemos que, hermano, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que servirle a Dios, someternos al Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, por el Espíritu, ¿me entiendes? Y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Ok? Porque está esa, someterte al Espíritu o someterte a la carne. Tú no puedes echarle culpa a nadie más que a ti mismo. Por eso es que tú eres el que va a ser llamado a rendir cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor un día te va a decir, bueno, mira, tú quisiste vivir de esta manera, pues mira, tu destino va a ser no conmigo. Pero por cuanto tú me obedeciste a mí, caminaste en mí, viviste en mí, decidiste, ¿me entiendes? Someterme, servirme a mí, caminar por mi espíritu, en mi espíritu, te garanticé que te iba a llevar a estar conmigo por la eternidad, pues, hey, entra en el gozo de tu Señor. Vive conmigo para siempre en mi reino. O sea, de esa es la manera que esto se ve, tanto ahora como en el futuro, cuando estemos con el Señor en la presencia de Él. No podemos engañarnos, hermano. La palabra del Señor es clara. El Señor no te está dejando en una área gris ahí, confundido. Es claro. O sea, alguien tenía una pregunta, una duda de que soy salvo o no soy salvo, llegaré, no llegaré. Una vez salvo, siempre salvo, pierdo la salvación, no la pierdo. O sea, tú estás diciendo una cosa, aquí está claro. Si eres salvo, lo que demuestra que eres salvo es que has nacido de nuevo y vives en el Espíritu y caminas en el Espíritu y te niegas a vivir en la carne. Si tú dices con tus labios para afuera, y Cristo lo dijo en muchas ocasiones, este pueblo de labios me alaba. Y lo dice también en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia dice que donde está el corazón, donde está el tesoro, allí está el corazón de la persona. Tu pasión, tus prioridades, tu deseo, tú me entiendes, o sea, para quién tú vives, tu agenda, tú sabes, tu propósito de existencia, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en las cosas del mundo, si tu tesoro está en tu satisfacción personal, gratificación carnal tuya y no te quieres negar para vivir para Cristo, pues allí que está tu tesoro. No digas que tu tesoro es Cristo cantando canciones lindas. Tú te amo, Señor, tú eres mi tesoro, tú eres mi todo, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. No, hermano, es una mentira. Eso es de boca para afuera. Tu corazón no está diciendo, está diciendo otra cosa. ¿Me entiendes? La cuestión es, nosotros tenemos no solamente que confesarlo, pero tenemos que vivir actuando de acuerdo, ¿verdad?, al Espíritu Santo si queremos estar con el Señor un día. Creer en el Señor significa no de mente ni de boca. Significa un estilo de vida, significa un vivir diario, ¿me entiendes?, que representa y dice, sí, yo morí para mí y vivo para Cristo. ¿Me entiendes? Esa confusión que hoy en día, hermano, eso es una charlatanería que hay, una confusión que el enemigo ha logrado infiltrarse, tiene mucha gente confundida y es tiempo que volvamos a lo que la Biblia dice. Cuando nosotros volvemos a lo que la Biblia dice, va a haber arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, viene avivamiento a la persona. Cuando hay avivamiento a la persona, hermano, usted empieza a vivir, a ver los frutos, tú empiezas a ver la manifestación del Espíritu Santo en tu vida y a través de tu vida. Y a la larga vas a vivir una vida que no importa por lo que tú pases, tú puedes estar seguro. ¿Por qué? Porque tú sabes que está garantizado que hay un reino eterno, hay una herencia eterna que está reservada para todos aquellos que aman al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Dios mío, te damos gracias en esta hora. Padre Dios mío, por darnos la oportunidad, Dios mío, Señor, de poder estar en ti. Estar, Dios mío, entendiendo tu palabra, comprendiendo tu palabra, Señor. No queremos, Señor, aleluya, gracias porque tú no nos dejas a nosotros en confusión. Tú eres claro en tus asuntos. Tú pones las cosas, las estableces con claridad, con fundamentos sólidos. No hay variación, no hay confusión, no hay inseguridades, Señor. Tú haces que las cosas sean tan claras, Dios mío,
Padre Dios mío, Señor, donde no debe de existir la duda. Padre Dios mío, Señor, aleluya. Pero lamentablemente, Señor, como muchos de nosotros podemos testificar, Señor, aleluya, que lamentablemente hay mucha duda, hay mucha inseguridad, hay mucho engaño, hay mucha gente, Dios mío, Señor, divididos, sirviendo a la carne y yendo a las iglesias. Pero Señor, tú no compartes tu gloria con nadie. Tú eres un Dios que dice, te quiero completo, que vivas para mí completo, decidas completamente para mí. Aleluya. O escoge hoy a quién servir. Padre Dios mío, Señor, nosotros, como dice tu palabra, no somos como los que retroceden, sino los que seguimos hacia adelante, Señor. En ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque para eso tú nos escogiste y nos llamaste, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por tu palabra. Dios mío, y gracias por darnos, Señor, una esperanza viva y una seguridad, Señor, que si nosotros, Señor, aleluya, seguimos, Padre Dios mío, caminamos en el Espíritu, Señor, un día estaremos contigo para siempre, Señor. Y nada nos podrá, aleluya, Padre, apartar, porque tu amor, Dios mío, Señor, aleluya, para con nosotros no cambia. Padre Dios mío, Señor, y nosotros queremos ser, aleluya, Padre, seguir ese ejemplo. Que nuestra devoción a ti sea siempre, Dios mío, para ti, Dios mío, primeramente, Dios mío, y no dar lugar a los deseos y apetitos de la carne. Perdónanos, Dios mío, aleluya, cuando nosotros, aleluya, Padre, posiblemente, aleluya, Padre, te hemos ofendido, hemos seguido nuestra propia voluntad, hemos cedido a los deseos de la carne. Padre Dios mío, perdónanos, Dios mío, Señor. Padre Dios mío, Señor, queremos vivir, Padre Dios mío, para agradarte a ti, servirte a ti, amarte a ti, Señor, y representarte a ti apropiadamente en este mundo que vivimos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Dios mío, que podemos estar seguros en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y la iglesia del Señor dice, amén, gloria a Dios.